La incomprensión. Es evidente que no teniendo el adulto noción alguna sobre la importancia de la actividad motriz del niño, se ha limitado a impedir esa actividad perturbadora. Pero ya no es tan evidente que los hombres de ciencia y los educadores no hayan advertido la suprema importancia de la actividad en la construcción del hombre. Mientras que la misma palabra animal incluye la idea de animación, es decir, de actividad, y mientras la diferencia que existe entre los vegetales y los animales consiste en que los primeros se hallan sujetos al terreno y los segundos se mueven, ¿cómo puede admitirse las restricciones en la actividad del movimiento del niño? Del subconsciente han salido las expresiones de estas actitudes del adulto cuando dice: el niño es una planta, es una flor, es decir, un ser quieto. También dice: es un ángel, o sea, un ser que se mueve volando, pero fuera del mundo en que residen los hombres. Toda esta complejidad revela la ceguera misteriosa del alma humana dentro de los límites que van más allá de los pequeños confines que Freud reconoce en las manchas oculares, que califica de ceguera parcial existente en la parte subconsciente de la humanidad. Esta ceguera es extremadamente profunda, pues la ciencia, con sus métodos sistemáticos creados para el descubrimiento de lo desconocido, ha pasado junto a la más formidable evidencia de la vida humana sin revelarla. Todos están de acuerdo en considerar la importancia de los sentidos en la construcción de la inteligencia. Nadie duda ya de que la inteligencia de un sordomudo, de un ciego, encuentra dificultades invencibles en su desarrollo, porque el oído y la vista son las puertas de la inteligencia, es decir, sentidos intelectuales. Y en igualdad de condiciones intrínsecas, se ha convenido universalmente en que la inteligencia de los sordomudos y de los ciegos permanece inferior a la de los hombres que gozan del uso de estos sentidos. Los sufrimientos de los ciegos y de los sordos los reconocen todos, aunque son de carácter distinto de los sufrimientos físicos y por consiguiente compatibles con la más perfecta salud. Nadie podría caer en el absurdo de suponer que privando artificialmente de la vista o del oído a los niños, estos absorberán más rápidamente la cultura intelectual y la moralidad social. Nunca prevalecerá el concepto de que para mejorar la civilización sea preciso acudir a los ciegos y a los sordos. Pero sería difícil hacer penetrar la idea que el movimiento tiene una importancia considerable en la construcción intelectual y moral del hombre. El hombre, construyéndose a sí mismo, si descuida los órganos de la actividad, puede sufrir retrasos en su desarrollo y quedar de modo permanente en un grado de inferioridad más grave que la originada por la ausencia de uno de los sentidos intelectuales. El cuadro de los sufrimientos del hombre, prisionero de la carne, es distinta, más dramática y profunda que los sufrimientos del hombre ciego y sordomudo. Aunque los ciegos y sordos se encuentran privados solamente de elementos del ambiente, que tienen el significado de medios externos de desarrollo, el alma posee una energía tal de adaptación que hasta cierto punto la agudeza de un sentido llega a suplir la falta de otro sentido. Pero el movimiento va unido a la misma personalidad y nada puede sustituirlo. El hombre que no se mueve se ofende a sí mismo y renuncia a la vida. Se interna en un abismo sin salida, convirtiéndose en un condenado perpetuo como las figuras bíblicas de los que fueron expulsados del paraíso terrestre, caminando avergonzados y llorosos hacia los infinitos sufrimientos de un mundo ignorado. Cuando se habla de músculos, viene enseguida a la mente el concepto de mecanismo, de un verdadero mecanismo de máquina motriz. Esto parece alejarse del concepto que nos hemos formado del espíritu, que es lo más lejano de la materia y por consiguiente de los mecanismos. Querer dar al movimiento una importancia superior a la de los sentidos intelectuales para el desarrollo de la inteligencia y por consiguiente para el desenvolvimiento intelectual del hombre, aparece como una perturbación fundamental en las ideas fundamentales. Pero hasta en los ojos y en el oído existen mecanismos. Nada es más perfecto que aquella especie de aparato fotográfico sublimado por la vida que constituye el ojo.
y la construcción del oído representa un arte riquísimo en cuerdas y membranas vibrantes, constituyendo un jazz band donde no falta el tambor. Pero cuando hablamos de la importancia que tienen estos instrumentos sublimes en la construcción de la inteligencia humana, no pensamos en ellos como aparatos mecánicos, pensamos en el que los usa. A través de estos instrumentos vitales maravillosos, el ego se pone en relación con el mundo, usándolos según sus propias necesidades psíquicas. La visión de los espectáculos naturales, del sol naciente por oriente, de la belleza de la naturaleza o de las delicias que procuran las visiones de las obras de arte, las impresiones sonoras del mundo exterior, las voces armoniosas del hombre que habla, la música, estas múltiples y continuas impresiones procuran el ego interno las delicias de la vida psíquica y el alimento necesario para su conservación. El ego es el verdadero agente, el único árbitro y el que goza de las impresiones. Si no fuera el ego que ve y goza, ¿de qué servirán los mecanismos de los órganos de los sentidos? Ver y oír no tiene importancia, pero la personalidad del ego se forma, crece, goza y se mantiene viendo y oyendo. Un razonamiento análogo puede establecerse para el movimiento. Este posee órganos mecánicos sin duda alguna, aunque no sean mecánicos tan rígidos y fijos como por ejemplo la membrana del tímpano o el lente cristalino del ojo. Pero el problema fundamental de la vida humana, y por consiguiente de la educación, es que el ego logre animar y poseer sus propios instrumentos motores, para que en sus acciones sea obediente a aquel elemento superior, a las cosas vulgares y a las funciones de la vida vegetativa. Aquel elemento que es generalmente el instinto, pero que en el hombre pertenece al espíritu creador revestido de inteligencia. Porque el ego se disgrega si no puede realizar estas condiciones fundamentales. Es como un instinto que anduviera errante por el mundo, separado del cuerpo que debe animar.